Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la segunda jornada del seminario. Comenzamos el día de hoy con Vicente Carvajal Vallejo. De su trayectoria podemos destacar su labor desde la dirección de la Sociedad para el Fomento de la Cultura de los Amigos del País de León, teniendo un papel protagonista en la recuperación del León romano o en las jornadas de la Catedral de León, así como su participación en Cluny Ibérica. Sin duda, su experiencia en este tipo de iniciativas de carácter cultural y social le brinda un perfecto marco para hablarnos de las asociaciones civiles como impulsoras de la actividad cultural y de la protección del patrimonio en el medio rural. Cuando quieras, Vicente, te escuchamos. Hola, buenos días. Lo primero es agradeceros la invitación que nos habéis enviado pues, para poder participar en estas jornadas, especialmente a ti, Elena, que has coordinado y estás coordinando muy bien estas jornadas. Sin más, como el tiempo no sobra, pues voy a comenzar la intervención, en la que voy a tratar fundamentalmente de tres cuestiones con el fin de abordar y tratar los distintos elementos a los que se refiere el título de la ponencia, digámoslo así, que voy a desarrollar. El primero es hablar sobre el medio rural, centrándome en su población y en sus dirigentes, con sus actuaciones, particularidades que les condicionan y les afectó en un pasado próximo también todas estas actuaciones. En segundo lugar, hablaré de las asociaciones culturales y los distintos aspectos que les rodea e influyen, finalizando con el tercero, en el que expondré la experiencia propia del trabajo con la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León, que, como has dicho tú, nos centramos en la cultura y en el patrimonio. Voy a comenzar hablando del medio rural y los problemas por los que está pasando, que no son nuevos. Respecto al medio rural, quiero referirme al papel de los actores en este entorno. Los vecinos de los pueblos, en primer lugar, dentro de este apartado. La despoblación y, como consecuencia, el envejecimiento del medio rural es una tendencia que se viene observando ya desde los años 80. Los municipios españoles de menos de 1.000 habitantes representan el 60% de las entidades administrativas y el 40% de la superficie. Sin embargo, solo agrupan el 3,1% de la población española. Refiriéndonos a León, desde 1960, ha habido un descenso de población del 21,2%. Mire, basado en los datos de despoblación, se han organizado multitud de seminarios y congresos que han tratado de analizar los movimientos migratorios de los pueblos hacia la ciudad, a qué núcleos industriales más importantes se han movido, cuáles son las zonas urbanas más calientes que recogen población o a qué núcleos poblacionales preferentes se dirigen los emigrantes de zonas rurales, y a Madrid, Bilbao, Barcelona. Pero entre tanto análisis, lo cierto es que llevamos 40 años sin soluciones. Voy a extractar unas ideas y unas, digamos, conclusiones e ideas que trataban de dar para mitigar este efecto personas muy relevantes en el mundo social y en el mundo académico. Uno era extracto, como vuelvo a decir, las medidas han de abocar a estrategias que mitiguen los rasgos negativos. Favorecer el empleo de los núcleos rurales, la combinación de planes y políticas para las montañas, en algún caso afectado por la crisis minera y todas ellas por la despoblación. Hago mención a este punto porque luego trataré de hablaré un pequeño momento sobre la cuestión de los fondos de desaprovechamiento de oportunidades. Realizar estudios de casos comparados a escala comarcal y provincial. La población rural necesita infraestructura. En fin, tengo un recuerdo, y eso creo que lo vamos a compartir muchos de los que estamos aquí, que es escuchar a padres de compañeros que venían del pueblo a estudiar a un instituto en Palencia, donde yo cursé el famoso BUPICO. Y había una frase que se repetía, decían: tú estudia, hijo, para que puedas salir del pueblo. Padres y abuelos entendían que lo mejor para sus hijos y nietos era dejar el pueblo. Su futuro era alejarse de él. El trabajo y el porvenir se encontraba más fácilmente fuera del medio rural. La formación que recibía no estaba destinada a enriquecer el pueblo del que había salido. Lo mejor para los hijos era lo peor para el pueblo. Otro elemento importante que incide en la cultura y en el patrimonio rural son las corporaciones locales, alcaldes y sus concejales, los dirigentes de los pueblos. Miren, para ser alcalde o concejal no es preciso tener preparación intelectual, funcional o profesional. Por lo general, solo se pide estar afiliado a algún partido político para acceder a un cargo.
Lo que nos encontramos cuando se va a visitar a cargos públicos locales son, en un buen número de casos, un gran desconocimiento e interés por la cultura y el patrimonio. Tengo que citar también el caso contrario, en el que nos encontramos con personas interesadas en el fomento cultural y concienciados con la importancia del patrimonio, aunque no piensen que son los más. La falta de interés se demuestra en los fondos que los distintos ayuntamientos destinan en sus presupuestos a la cultura y a mantener el patrimonio. No estaría mal que cuando un ayuntamiento se dirija a instancias superiores para pedir subvenciones, ayudas, se analice el nivel de compromiso histórico que tienen en sus presupuestos. Quizás sería bueno poner un umbral mínimo a los ayuntamientos para que demuestren su compromiso y así poder acceder a ayudas. Los pueblos solo podrán salir de la tendencia de la despoblación siempre que se cree riqueza, asentando actividades productivas, bien sean culturales, aprovechamiento y cuidado del patrimonio, industriales, actividades rentables del sector primario, recursos naturalísticos, turismo de calidad, etc. La finalidad es dar vida y asentar gente en los pueblos. En cuanto al aprovechamiento de los recursos económicos que se inviertan, solo hace falta recordar, por ejemplo, los proyectos fallidos de los fondos Miner o del Plan E. El primero planteaba un desarrollo alternativo dirigido a la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón en España. La falta de controles propició que se hicieran obras que no respondían a la finalidad de este programa. Estamos hablando de un fondo que sumó aproximadamente 25.000 millones de euros. Y lo mismo decir del Plan E, que con el objetivo de reactivar la economía a corto plazo durante la crisis del 2008 presentó unas pérdidas auditadas de más de 7.800 millones de euros. Uno de sus principales objetivos era crear empleo, contratando trabajadores desempleados, y no se cumplió. El incumplimiento del compromiso de las empresas adjudicatarias en conexión con los propios ayuntamientos hizo que no se contrataran a más de 14.000 desempleados, y esto para el mundo rural hubiera sido un bálsamo. El Tribunal de Cuentas en su informe concluía que los ayuntamientos no consideraron la creación de empleo como una prioridad a la hora de elegir los proyectos. Es muy posible que la población envejecida no lean los informes de este tribunal, que no sean exigentes porque no tienen demasiadas pretensiones, pero fue una oportunidad, como otras perdidas. Es preciso presentar proyectos y estudios previos y serios que garanticen resultados y que estos se expongan a una fiscalización exigente. No se debe poner dinero en manos de quien no sabe armar un proyecto, gestionarlo o calcular su beneficio social o económico. Para finalizar este recorrido en el aspecto económico, quiero referirme a la desaparición de las cajas de ahorro. Estas entidades han realizado históricamente, como todos sabemos, una gran función social, ocupándose del desarrollo rural. Desaparecieron por la crisis económica del 2008, aunque en mi opinión lo que pudo con ella fue la codicia de partidos y representantes sociales, léase sindicatos y patronales, que llegaron a los consejos y con una labor poco profesional fueron arruinándolas. Miren, las cajas destinaron en el 2015 2.059 millones de euros y los porcentajes de inversión eran para actividades culturales y de tiempo libre el 47%, para asistencia social y sanitaria 28%, educación e investigación un 17% y conservación del patrimonio histórico, artístico y natural un 8%. Todo esto ha desaparecido. Sería necesario que se crearan entidades que mediante la generación de riqueza aplicara sus beneficios, no al reparto de dividendos, sino a inversión social en los conceptos que las cajas destinaban. Estos son elementos que tenemos que tener en cuenta para trabajar en este escenario real y rural en el que nos desenvolvemos. En primer lugar, una población por lo envejecida con no mucho interés y poco sensibilizada con la cultura y el patrimonio. En segundo lugar, con unos dirigentes en buena parte poco preparados y en tercer lugar, la supeditación de la acción cultural a la sensibilidad de los que sí abrazan la cultura, el patrimonio como algo importante. El segundo bloque, que es sobre las asociaciones, lo primero que había que hablar es de la importancia de las mismas
para dinamizar los pueblos. Da lo mismo a qué se dediquen, siempre que cumplan sus funciones, si son de ámbito local, provincial, etc. Si se dedican a la recuperación de las costumbres y tradiciones, si trabajan por las fiestas del pueblo, si su principal interés se centra en cuestiones como el patrimonio, la cultura en general, o para destacar la vida y obra de alguna personalidad de referencia. La importancia de las asociaciones se basa en que tengan una utilidad para la sociedad, que sus socios aporten un elemento de voluntariedad, porque el proyecto en el que se instalan los animan a trabajar por un interés social, el famoso sin ánimo de lucro, y porque esa labor se prolongue a lo largo del tiempo. Lo que hace verdaderamente útiles a las asociaciones es que trabajen con un objetivo claro, que lo hagan en lo posible con los medios humanos y materiales más profesionales, es decir, trabajar de manera seria y rigurosa. La especialización de cada asociación es cuestión que afecta a cada una de ellas. En el caso de la Sociedad para el Fomento de la Cultura, SOFCAPLE, o Club Ibérica, asociaciones que mejor conozco, han trabajado siempre con estas ideas, a lo que añadimos, por la complejidad de los proyectos, la colaboración. Colaboración con personas, otras asociaciones. Ahora me vienen a la cabeza asociaciones como Camino de Santiago, Hispania Nostra, etc. Y con instituciones públicas. Siempre desde la independencia y absoluta libertad en cuanto a la gestión y decisiones que se toman. Esto permite lograr una mayor profundización y alcance de las acciones que se organizan. Como detalle, citar un proyecto que nos permitió llevar actividades culturales en un verano a 21 pueblos que en muchos casos no tenían posibilidad de hacer cultura por sus medios. Y esto se hizo con colaboración. Esto solo es posible si se colabora con instituciones que se hagan cargo de parte de los costes del programa, pero elaborando un proyecto exigente desde las asociaciones y organizado hasta el más pequeño detalle. La obligación de las asociaciones es hacer actividades y programaciones que despierten el interés de las personas, especialmente, y es algo más difícil que en una ciudad, de los vecinos del pueblo. También es conveniente realizar actividades que funcionen en otros sentidos, como puede ser llevar especialistas y crear proyectos que se desarrollen en el ámbito rural. Esta idea aporta riqueza a los pueblos. Asimismo, llevar a vecinos de los pueblos a la propia ciudad, para que conozcan sus museos, las rutas históricas y su patrimonio. Muy importante también es hacer labor para llegar a los niños y jóvenes con el fin de que conozcan el patrimonio y la historia. SOFCAPLE, la Sociedad para el Fomento de la Cultura, tiene varios programas que trabajan con niños, porque pensamos que es la mejor inversión que se puede hacer, puesto que es una oportunidad para enseñarles su valor, despertar su interés, ilusión y curiosidad, e inculcarles el valor del respeto a la herencia cultural y al patrimonio que recibimos, y que nuestra obligación es entregarlo en mejores condiciones que la recibida. Por suerte, yo creo que la sociedad está mucho más sensibilizada con la conservación patrimonial y se le da bastante más valor. Pero mire, la cultura y la educación siempre van de la mano. La cultura comprende un amplio espectro en el que se encuentra el patrimonio, que tiene que ver en este aspecto con las artes y la arquitectura. Nuestra comunidad de Castilla y León tiene más de 1.800 bienes de interés cultural. Entre ellos, más de 1.000 monumentos, 500 castillos, 130 conjuntos históricos y más de 100 zonas arqueológicas, más 12 catedrales. Castilla y León es la región que posee más bienes culturales de patrimonio de la humanidad del mundo, con 8 en total. También es la región más extensa de Europa, lo que implica que si unimos la importante despoblación, su gran extensión y el elevado número de bienes patrimoniales, está claro que la gestión para mantenerlos tiene que ser inteligente y selectiva, pero también debe considerarse como una oportunidad y no como un lastre o un inconveniente. Mire, puntos rojos en Castilla y León tenemos 295, y en la provincia de León, la que más tiene de la comunidad, con 51. Esto tiene que ser un acicate para trabajar en ello. El patrimonio tiene que ser usado, tanto el conservado como el rehabilitado,
Ser el lugar donde se desarrolle la cultura, con programaciones, actividades, congresos, visitas. Darle vida es lo que permitirá que sobreviva, y ese es el lugar de las asociaciones. Aportar ideas, presencia, actividades que podamos desarrollar, siempre útiles y con calidad. Y aquí quiero referirme también a la necesidad de que aquel bien privado que reciba dinero público para hacer reparaciones o rehabilitaciones se le exija a su propietario un compromiso de retorno adecuado con la sociedad. Otro aspecto, el económico, es determinante. Si algo caracteriza a nuestra asociación es la eficacia en la administración de los escasos medios económicos, pero esto nos debe de pasar a todas. En nuestro caso lo afrontamos lo mejor posible y en ocasiones renunciando a programas de notable profundidad y repercusión. No se llega a todo. Un elemento, creo, importante es el rechazo de la idea de las subvenciones como tales. Pienso que es conveniente enfocar la dotación económica que se reciba a cambio de la participación activa y conjunta en un proyecto. Asimismo, nosotros procuramos y conseguimos financiar nuestras actividades en gran medida con aportaciones propias y de entidades privadas comprometidas con la cultura. En otros casos no se trata de contar con dinero. La simple colaboración con la universidad, ayuntamientos, diputaciones provinciales, en ocasiones es suficiente para llevar adelante un buen proyecto. Sería conveniente, asimismo, que las administraciones fueran más ágiles en el trato en general y en particular, y en el caso que nos ocupa, con las asociaciones. La farragosidad, la lentitud y los aparentes controles que solo retrasan y desaniman, hace que se pierdan ocasiones. He vivido el caso en el que las personas responsables de una concejalía en un municipio grande no conteste durante 2 meses y el día antes de la entrevista con el alcalde pida los datos que necesitaba. Trabajadores de la administración que, escudándose en las prácticas no solo legales sino habituales, hacen que puedan perjudicar a la propia institución. Estos son algunos de los ejemplos que hemos tenido que padecer. La diferencia de velocidad y eficacia e incluso dedicación con las que trabajamos en la sociedad civil no tiene nada que ver, por lo general, con la que desarrollan en algunas entidades públicas. Habiendo echado la palabra de cal, ahora quiero hacerla de arena, porque sí que hay personas en algunas administraciones que funcionan de manera ágil, lo que me lleva a hacer la pregunta de por qué hay quienes hacen funcionar bien la administración y en otros casos los equipos no funcionan. En mi opinión, depende del equipo y la persona que lo dirige en cada lugar. Mire, en este momento voy a hablar de un apartado y voy a poner una serie de proyección, una proyección me van a permitir. Hay un municipio en Palencia que se llama Nogal de las Huertas, donde se unen varios de los aspectos que de manera positiva hacen que se ocupen eficazmente de su patrimonio. Este pequeño municipio palentino de 46 habitantes tiene en su territorio el monasterio de San Salvador, fundado en 1063 y se entiende que puede ser de los más antiguos, si no el más antiguo de la España del románico internacional pleno. Pues bien, este municipio dedica a la cultura y patrimonio 100.000 euros, un 22% de sus presupuestos. Los municipios que más dedican no suelen pasar del 12 al 15%. Están trabajando en su monasterio para estudiarlo y consolidarlo, y lo están haciendo apoyándose en la Asociación Clun Ibérica. Están trabajando en su monasterio para estudiarlo y consolidarlo, y lo están haciendo apoyándose en la asociación, como decía, pero logrando incluso que se arregle la carretera que les une con Carrión de los Condes. El esfuerzo continuado, la colaboración con la asociación citada, con la que participan activamente, y el compromiso de la administración, en este caso provincial y autonómica, hace que sea un ejemplo de lo que se puede lograr con tesón y teniendo un objetivo claro. La colaboración y la relación adecuada con la administración, con la asociación citada y la determinación personal facilita que se logren los objetivos propuestos. En este apartado voy a referirme a mi experiencia personal con la cultura y hablando también como miembro de la asociación a la que me refería al principio de la exposición. Desde joven me interesó la cultura, en ella trabajé como compromiso social. Me animó en gran medida a conocer y tener una estrecha amistad
con personas que trabajaban en el mundo de la enseñanza y de la cultura de forma profesional y destacada. Mi parte y mi aporte en este campo es la de brindar la capacidad de organizar, gestionar y conocer el mundo que nos desenvolvemos en este campo. Otras personas aportan sus habilidades. Valorar y disfrutar la cultura y el patrimonio animan a seguir en un mundo que apasiona, porque perseverar en estos campos permite trabajar con personas, con gente relevantes que enriquecen. Se crean lazos en los que persiguen los mismos objetivos o con los que persiguen los mismos objetivos y se alcanzan logros tangibles como la formación de los individuos. También sirve para concienciar en el respeto a la riqueza que aporta la cultura y en concreto al patrimonio. Elementos ambos que llegan a la sensibilidad de muchas personas. FODCAPRE se funda en febrero de 2011 y desde entonces nos hemos esforzado en hacer cultura en León. Se han organizado programas que se han mantenido en el tiempo y seguidos por multitud de personas por el interés que despertaban. Voy a enumerar a continuación algunos de esos programas. Jornadas de la Catedral de León, que estamos viendo en pantalla, que se llevan a cabo desde el año 2011. En el presente año serán las 9º y despierta gran interés por la variedad de actos que se organizan, conferencias, visitas dirigidas por especialistas, conciertos. Se trasladan a varios pueblos de León y se tiene proyectado hacerlo con otras catedrales de Camino de Santiago. Las rutas del pintor Belazanetti, que se realizan desde el año 2013 de manera ininterrumpida, son rutas mensuales en colaboración con el Ayuntamiento de León y la Fundación Belazanetti. Se hacen recorridos de este pintor muralista muy conocido sobre todo por el mural que pintó en el Hall de las Naciones Unidas y que llegó a exponer incluso con Picasso y con Miró. Lo dirigen especialistas y tiene un importante seguimiento. León Romano, que se compone de rutas, cursos, conferencias, exposiciones y trabajo en la recuperación de la historia y la fisonomía de León en época romana. Se encargaron láminas que lo recrearan, dirigiendo esta colección un arqueólogo especializado y responsable de la arqueología municipal de León, así como un dibujante profesional. Las láminas se cedieron para su uso al Centro de Interpretación León Romano, dependiente del Ayuntamiento de León, como apoyo de las visitas. Fomento del conocimiento del León sefardí, con las jornadas de cultura judía, mediante rutas creadas por estudiosos en este campo, con conferencias, talleres gastronómicos, conciertos. Miren, en las fotografías que aparecen son varios los profesores, que es Jordi Casanovas, José Luis Abello, que es el que hizo las excavaciones en el Castro de los Judíos, que se ve en la fotografía de la izquierda, y abajo a la derecha pues el profesor arqueólogo Jesús Lid, ya fallecido, y que en esta conferencia que dimos en un pueblo fue, yo creo que la última que dio. Programa Cervantes por León, en el que participan los más destacados investigadores, profesores y académicos, especialistas en Cervantes. En este año ha cumplido su 5ª edición. Se hace también en colaboración con la Biblioteca Pública de León, dependiente de la Junta de Castilla y León, aparte de FODCAPRE, la Cámara de la Propiedad Urbana, que antes me refería a, digamos, a la aportación privada, ¿no?, de empresas o de asociaciones. Hay un programa también, que es el programa Yo Soy, que celebra el Día Internacional de la Mujer, con una participación de los colegios, entre otras y muy variadas actividades. A la izquierda, una gala que se hace todos los años, en la que participan mujeres y hombres, que cuentan sus experiencias en su vida particular, profesional, vivencias, lo que fuera necesario, porque ahí cada uno plantea las cosas como mejor le vienen, ¿no?, como mejor o más les interesa. Y luego actividades puntuales, como son exposiciones, conferencias sobre literatura, historia, patrimonio, música, conciertos, viajes culturales al Canal de Castilla, que hemos hecho varios, Románico, Médulas y sus canales. Hacemos catas gastronómicas de cocina medieval, filandones incluso,
facilitar en una ocasión a un pueblo una traducción al coreano para los peregrinos del Camino de Santiago, que no tenían medios y nosotros hicimos, digamos, de intermediarios para que pudieran hacerse con esa traducción. En una ocasión se prestó apoyo a un ayuntamiento de Palencia, que no es la provincia donde trabajamos, pero en la colaboración siempre es buena y de alguna forma también se fortalece. Además, en el año 2014 se confeccionó un programa de conferencias, exposiciones, etcétera, y conciertos con la Embajada de Israel. Y el año pasado se inauguró un busto al poeta César Vallejo con la Fundación Casapanero en Astorga y que vino a apoyar este acto el agregado cultural de la Embajada de Perú y el poeta Antonio Gamoneda. Mire, ya casi para finalizar, aquí uno de los actos que más repercusión han tenido desde nuestra asociación, que es la organización del Milenario de los Fueros de León, del 1017 y 1020, se han hecho en 2 partes, y son las lecturas de los fueros. Se ha recuperado con una traducción de uno de los mejores especialistas en latín medieval, se hizo la traducción y se han leído todos los preceptos, en el lugar donde en su día en Curia Regia se aprobaron estos decreta. Como ven, arriba es la catedral, que estuvo absolutamente llena, incluso en el exterior. Y abajo ya, por las cuestiones de la pandemia, verán que los espacios también están como muy repartidos, pero la verdad que fue o despertó la atención y el interés de mucha gente. Estas programaciones que hemos ido realizando en estos años han sido seguidas por más de 20.000 personas desde el comienzo de la andadura de la asociación, de forma presencial. Por ejemplo, el programa Yo Soy Mujer ha tenido también a veces algún año hasta casi 20.000 visitas online, ¿no? Se ha llegado a un gran número de pueblos y han participado y colaborado importantes especialistas. Se han realizado en escuelas dirigidas al conocimiento del patrimonio y la historia, como León Romano y la cultura judía. Y nada más que agradecer la atención que me han prestado y quedo a su disposición para lo que quieran preguntar.